Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. No vamos a analizar unas elecciones sin más, no. Vamos a meternos de lleno en lo que parece la escena de un crimen político. Nos basamos en un informe de inteligencia confidencial que sugiere que los resultados de Aragón del 8 de febrero de 2026 no son solo un resultado, sino una prueba. La prueba de un terremoto con réplicas a nivel nacional. Y es que el informe arranca con esta frase que, la verdad, te deja helado. No hubo recuento, hubo un levantamiento de cadáveres. Esto ya nos está diciendo que no hablamos de una simple derrota, para nada. Estamos ante una aniquilación en toda regla. Y esta frase tan contundente marca el tono de todo el análisis que vamos a hacer. Así que vamos a ello. La primera parada, la propia escena del crimen. La noche electoral dejó un rastro, una serie de pruebas forenses que son, ni más ni menos, que los resultados. Y vamos a examinarlos con lupa, como si fuéramos un equipo de investigación. Y aquí lo tenemos, el informe de la autopsia negro sobre blanco. Fíjense bien en esa columna, la de diagnóstico forense, porque es tremenda. Para el Partido Popular el diagnóstico es victoria pírrica. ¿Qué significa esto? Pues que ganan sí, pero es una victoria que sabe a derrota. Pierden 2 escaños y se quedan en manos de su mayor rival. Para el PSOE la palabra es exsanguinado, o sea, desangrado. Un desplome brutal de 5 escaños que los deja en su mínimo histórico. Y luego está Vox, al que califican de depredador alfa. Pasa de 7 a 14 escaños, vamos, que duplica su fuerza y se convierte en la pieza clave, la que decide quién gobierna y quién no. Vale, pero ¿por qué tanto revuelo por unas elecciones en Aragón? ¿Qué tiene que ver esto con Madrid, con el resto de España? Pues la respuesta está en una teoría política que lleva décadas cumpliéndose a rajatabla. Y es esta, el famoso efecto Ohio español. La idea es bastante sencilla, la verdad. Se dice que Aragón es como una España en pequeñito. Y tiene sentido porque refleja perfectamente las tensiones del país. Tiene una gran ciudad como Zaragoza, tiene cinturones industriales y por supuesto tiene la España rural de Huesca y Teruel. Es el laboratorio perfecto, el termómetro ideal para saber por dónde respira el país. Y ojo, que esto no es una simple teoría loca. Es que históricamente se ha cumplido pero con una precisión de relojero suizo. Miren, en el 82, Felipe González arrasa en Aragón y, poco después, mayoría absoluta en toda España. En el 96, Aznar gana por los pelos en Aragón y conquista la Moncloa. Y en 2011, Rajoy pinta Aragón de azul y consigue una mayoría absoluta aplastante. Vamos, que lo que pasa en Aragón acaba pasando en España. Pero, y aquí viene el giro de guión, el informe nos alerta de que algo ha cambiado. La profecía, por así decirlo, ha mutado. El punto clave ya no es solo quién gana, sino cómo se construye la mayoría para gobernar. Y en este caso, la victoria es para un bloque de derechas que ha cambiado por dentro, mucho más radicalizado, lo que altera por completo las reglas del juego. Ahora que entendemos el contexto, vamos a ponerle cara a los actores principales de este drama. Vamos a hacer una especie de perfilado, casi como en las series de crímenes, para entender qué ha movido a cada uno y, sobre todo, dónde estuvieron sus errores más graves. El primero de la lista es el líder del PP, Jorge Azcón. El informe lo describe de una forma muy gráfica. El jugador compulsivo. Alguien que hizo una apuesta de altísimo riesgo, tirándose un farol al adelantar las elecciones porque estaba convencido de que iba a barrer. Su error fatal, según este análisis, fue la soberbia, la hubris, que decían los griegos. Subestimó a su rival. Pensó que podía aplastar a Vox y gobernar él solito. Pero la jugada le salió rematadamente mal. No solo no los aplastó, sino que perdió 2 escaños y su autoridad política ha quedado hecha trizas. Ahora es un presidente totalmente debilitado, un pato cojo. En la otra esquina del ring tenemos a Alejandro Nolasco, de Vox. El informe lo pinta casi como el villano de una película. Un villano carismático, un maestro en crear relatos muy viscerales, basados en el miedo y en la rabia. Y para que se entienda cómo funciona, aquí tenemos 2 ejemplos que son brutales. Por un lado, acuñó el término Aragonistán para hablar del futuro de la región, una sola palabra para meter el miedo a la inmigración en el cuerpo. Y por otro, a su rival directo, a Azcón, lo llamó cara de cemento armado, lo deshumanizó por completo. Una comunicación durísima, pero que a la vista está, le funcionó, consiguió duplicar sus escaños. Y en el bando socialista nos encontramos con Pilar Alegría. El informe la define como la paracaidista caída, una figura de peso, ministra y portavoz del Gobierno central, que fue enviada desde Madrid con la misión casi imposible de salvar los muebles del partido en Aragón. Y aquí la paradoja. Lo que parecía su gran ventaja, ser una cara muy conocida a nivel nacional, se convirtió en su mayor debilidad. Se la vio como una candidata impuesta desde Madrid, un avatar del sanchismo, totalmente desconectada de los problemas reales de la gente de allí.
El resultado, una catástrofe sin paliativos, que llevó al PSOE a su peor resultado histórico en la región. Bueno, ya tenemos a los sospechosos perfilados. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el arma del crimen? ¿Qué es lo que provocó este terremoto? Pues el informe apunta a una combinación letal de dos elementos, un enorme escándalo de corrupción y una profunda ola de ira que venía del mundo rural. El detonante principal fue la llamada trama Forestalia. Todo estalla en diciembre de 2025, cuando la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil, ni más ni menos, registra la sede de un gigante de las renovables. La investigación empieza a tirar del hilo y, claro, empiezan a salir nombres vinculados al PSOE, no solo a nivel local, sino que parece que la trama llega muy arriba. Esto creó un relato letal. Las élites de la ciudad sacrifican el paisaje rural para enriquecerse con la excusa de la energía verde. Y este gráfico conecta directamente ese escándalo con los votos de una forma visual que es clarísima. ¿Dónde sube Vox como la espuma? Pues miren, el crecimiento es explosivo justo en las comarcas rurales, las más afectadas por los macroproyectos de renovables. El dato del informe es demoledor. Vox mejoró resultados en el 91% de los municipios. Se extendió como una mancha de aceite. Y con todo esto llegamos al final de nuestra investigación. Es el momento de dictar sentencia. Y, según este informe, el veredicto de Aragón es en realidad un presagio muy claro para el futuro de toda España. Claro, la pregunta es obligada. Si se cumple la profecía del Ohio español, ¿qué pasaría si estos resultados se extrapolaran a unas elecciones generales? El informe se atreve a hacer esa proyección y, bueno, los números son para echarse a temblar. Empezamos por el Partido Popular. Sería el partido más votado, sí, pero se quedaría en una horquilla de entre 145 y 150 escaños. ¿Suficiente para gobernar? Ni de lejos. Necesita 176 para la mayoría absoluta. Sería incapaz de gobernar en solitario. Para el PSOE, el escenario que se dibuja es simplemente apocalíptico. Se hundiría hasta una horquilla de entre 95 y 105 escaños. Sería su peor resultado desde la transición, una hecatombe que abriría una crisis de liderazgo inimaginable. Y aquí la clave de todo el asunto. Vox, con el mismo porcentaje de voto que en Aragón, se catapultaría a entre 45 y 50 diputados. Y esto es lo crucial. Se volverían aritméticamente imprescindibles. No habría gobierno de derechas posible sin que ellos estuvieran dentro, en el Consejo de Ministros. La conclusión del informe, por tanto, es que el tablero político queda definido por una batalla asimétrica. A un lado, un bloque de izquierda totalmente fracturado por sus luchas internas y muy desgastado. Y al otro, un bloque de derecha unido no por cariño precisamente, sino por pura necesidad matemática. Se odian, pero están condenados a entenderse para gobernar. Y cerramos con la misma pregunta, casi una advertencia que plantea el propio informe al final. ¿Lo que pasó en Aragón fue solo una elección autonómica más, algo que olvidaremos en unos meses, o acabamos de asistir al tráiler, al avance, de la película que va a definir la política española durante la próxima década? La pregunta queda en el aire. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.